Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al santo. Que Dios te bendiga, qué gusto recibirte un día más aquí en Logos Devocionales Tiempo con Dios, este espacio en el que juntos estudiamos la Biblia para ver qué nos quiere decir el Señor para nuestro día a día. El día de hoy tenemos el tema No hay justo. Y de hecho, en la introducción hicimos una pregunta para que todos nos pusiéramos a analizar nuestra condición. Y es que, queridos hermanos, hay una pregunta que ha invadido la mente de muchos grandes pensadores y es que ¿el hombre nace siendo malo o nace bueno y se corrompe por un sistema malo? Es el mundo el que lo corrompe. ¿Usted qué piensa? ¿Nacemos siendo malos o nacemos siendo buenos y es el mundo el que nos corrompe? Bueno, la Biblia tiene la respuesta perfecta y precisa para esta pregunta. Basándonos hoy en día en Romanos capítulo 3 versos 9 al 20. Y la palabra de Dios dice así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como es escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuraron para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pues bueno, la Biblia ya nos ha dado la respuesta en más de una forma. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que el hombre es el que nace bueno? De hecho, hay muchas personas hoy en día que creen que son buenas en su propia opinión o en su propia forma de ser. A veces pensamos que la rectitud moral es suficiente para ser agradables a Dios, pero la Biblia nos está dando una respuesta muy clara. Y es que hasta este momento, si nos vamos al trasfondo, el apóstol Pablo ha venido describiendo la condición del ser humano. Y es que le está hablando tanto a judíos como a gentiles. A los gentiles les está diciendo, ustedes son idólatras y son culpables de pecado. Recordemos esto lo dijo en el capítulo 1. Y a los judíos, desde el capítulo 2 hasta este momento, y lo seguirá haciendo, el apóstol Pablo les dijo que aunque ellos tuvieran la ley, no son mejores porque también ellos pecan. Entonces, ¿cuál es el veredicto? El veredicto con el que el apóstol Pablo está cerrando todo su argumento es que todos son pecadores. No importa de dónde vengamos, no importa cuál sea nuestra ascendencia, nada nos hace mejores delante de Dios que otras personas. Todos somos pecadores. Y el versículo 9 comienza diciéndolo precisamente, ¿a qué pues tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Los judíos de hecho podían sentirse superiores por tener la ley, pero el apóstol Pablo afirma que nadie tiene ventaja moral delante de Dios, delante del Señor. Todos somos iguales, o sea, todos estamos bajo pecado, todos somos culpables, por lo tanto, todos estamos lejos de Dios. Amados hermanos, todos, si hasta hoy en día, seguimos estando bajo pecado cuando estamos lejos del Señor. Y es que esta expresión bajo pecado nos está refiriendo a una palabra que significa esclavitud o bajo el dominio de, y en este caso es bajo el dominio del pecado. Y es que es verdad que el pecado no parece una cárcel, pero déjame decirte algo, el pecado no parece una cárcel hasta que intentas dejarlo. Tú puedes decir, es que yo tengo control sobre esto, puedo dejarlo cuando sea. Pero cuando intentas dejarlo, te das cuenta que estás bajo su poder, bajo su dominio. Es ahí en donde el apóstol Pablo nos muestra, ¿ves? Por estar tan hundido en el pecado, te demuestro que no eres bueno, te demuestro que eres un pecador también.
Y no conforme con esto, el apóstol Pablo hace un listado largo, citando textos del Antiguo Testamento, específicamente está citando los Salmos y el libro del profeta Isaías, mostrando que todas las personas estamos hundidos en el pecado. Y comienza en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Otra versión dice, no hay ni uno solo que sea justo. Ahora, nosotros como seres humanos podemos jactarnos y decir, es que yo sí soy una persona justa, soy una persona que busca hacer lo correcto, que busca que todas las demás personas se sientan tomadas en cuenta, sí, y moralmente puede ser, pero delante de Dios no somos justos porque también fallamos a la ley de Dios, y no la ley mosaica, a la ley que vemos en la Biblia, la ley que nos dejó el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. La justicia humana está corrompida. Por más bien que creamos que estamos haciendo, déjame decirte algo, nuestra propia benevolencia o nuestra propia justicia también está quebrantada. No vamos a ser suficientemente buenos para ganar el favor de Dios. Versículo 11, otra versión dice, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Amados hermanos, el hecho de que ninguna persona quiera buscar a Dios de forma voluntaria nos habla de que no hay ninguna persona buena. Ahora, hay personas que dicen, y esa es una idea bastante común en nuestra sociedad, es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y es que, amados hermanos, eso es una frase completamente errada. Hay personas que dicen, la iglesia está llena de gente hipócrita. Pero, ¿y qué? O sea, el Señor Jesucristo jamás dijo, sigue a mi pueblo. Él dijo, sígueme a mí. Entonces, esto es lo que debemos ver. Claro, amados hermanos de la iglesia, no seamos piedra de tropiezo para las personas que no conocen del Señor o que apenas están conociendo del Señor. Tengamos ese testimonio, pero bueno, ese es un tema que veremos más adelante, también aquí en el estudio de Romanos. Entonces, el hecho de que ninguna persona busque a Dios por su propia cuenta habla de que, ¿qué crees? No eres una persona buena, no eres una persona justa delante del Señor. Versículo 12. Dice la versión 60, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Otra versión dice, todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos muestra que nuestra condición como seres humanos es hacer lo malo. Todos, y está hablando de una universalidad en tiempos. O sea, todos en el tiempo del apóstol Pablo, todos en la generación de nuestros ancestros, todos en nuestra generación y todos en la generación por venir. Todos por igual se han pervertido. Tú y yo nos hemos pervertido en el pecado, en este mundo tan sucio. Hemos fallado al Señor y por ello somos injustos. No somos justos delante de Dios. No estamos limpios delante del Señor. Continúa diciendo, su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Todas estas cualidades nos describen a muchos de nosotros. Tal vez no todas, pero la mayoría nos describe, al menos una nos describe a todos. El pecado, amados hermanos, contamina a toda la persona. La garganta habla mal, los labios esconden veneno, la boca está llena de maldición, los pies se apresuran a dañar a las personas. En el camino de la persona hay miseria y no conocemos la paz y no tenemos presente que hay que temer a Dios. Esto es lo peor, que no tenemos presente en nuestro corazón que debemos cuidarnos para no ofender al Señor. Al contrario, pecamos deliberadamente, ofendemos al Señor. Por eso es que no somos justos. Si tú te preguntas, es que yo no puedo haber nacido siendo malo, el mundo es el que me ha hecho malo. A ver, vamos a hacer una introspección, vamos a analizarnos, como dice el salmista, ¿verdad? A ver, Señor, examíname, por favor. Vamos a examinarnos también nosotros. ¿Realmente es el mundo el que nos ha hecho tanto daño? ¿Voluntariamente buscamos a Dios o buscamos a Dios solo cuando necesitamos algo? Cuando necesitamos sanidad de alguna persona, cuando queremos pedir por la salud de alguien, cuando estamos padeciendo una crisis familiar, financiera, etcétera. ¿Buscamos a Dios fuera de eso? Y cuando el Señor nos lo concede, nos responde, ¿después qué hacemos? ¿Seguimos buscando a Dios con el mismo fervor o ya nos estamos alejando de Él? ¿Qué es lo que hacemos? Amados hermanos,
La raíz del pecado es que el hombre se siente independiente de Dios. Por eso es que no hay ningún justo. Y esto queremos hablar un poquito de esta doctrina que se llama la doctrina de la depravación total. Reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, etcétera, con todos sus documentos escritos acerca de Dios y acerca de la Biblia, más adelante personajes juntaron todo esto y lo pudieron resumir en esto, y es que el hombre no es bueno. La depravación total, esta doctrina de la depravación total, no significa que el hombre sea tan malo como podría ser, no, sino que todo su ser está afectado por el pecado y que somos incapaces de agradar a Dios sin la gracia que Dios nos otorga. Esa es la depravación total. No significa que tú y yo pecamos a lo máximo que podemos, no, sino que el pecado permea cada parte de nuestra vida. Y claro, algunos lo demuestran en otras áreas, pero el punto es ese, el pecado está en nosotros. Ahora, ya que el apóstol Pablo le demostró a toda su audiencia que no son justos, les empieza a explicar ahora el propósito real de la ley. Y dice el verso 19, sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Amados hermanos, la ley hoy en día ya no nos funciona como le funcionaba en el Antiguo Testamento a las personas. La ley, el propósito de la ley desde el principio, y hablando de la ley me refiero a la ley de Moisés, los 10 mandamientos, lo que encontramos en Deuteronomio, etc. Bueno, toda esa ley de Moisés que Dios le dio al pueblo era, como dice el versículo 20 al final, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, el propósito de la ley era mostrarle a las personas su insuficiencia. Nosotros debemos ver nuestra insuficiencia, lejos de Dios. No somos capaces de hacer algo bueno sin agradar a Dios. No somos capaces de ser personas correctas, de ser personas decentes, estando lejos de Dios. Y podemos argumentar, pero es que hay tantas buenas personas que hacen buenas obras. Aún sin ser cristianos o sin temer a Dios. Incluso son ateos algunos. Ok. Pero las buenas obras, amados hermanos, no compran la salvación. No somos salvos por las cosas que hacemos, somos salvos por la misericordia que Dios nos ha entregado. Ahora, amados hermanos, aquí Romanos nos presenta como si fuera un tribunal. En un tribunal donde el juez declara, eres culpable. Y no nada más tú, todas las personas son culpables. Y los judíos en esta parte, en el contexto histórico, creían que la ley los justificaba. Yo puedo vivir como quiero porque la ley me justifica, mi ascendencia me justifica. Y no, la ley no justifica a nadie. La ley únicamente les podía servir como un espejo para que vieran el pecado en ellos mismos. Pero no nos limpia. El hecho de que tú tengas una Biblia y que creas que por ir los domingos al templo únicamente ya eres limpio, estamos cayendo en el mismo error que los judíos. No nos absolve de ningún pecado, al contrario. Debemos ver que necesitamos de Cristo. Sí, ve a la iglesia. Sí, lee tu Biblia. Y sobre todo, sí, rindámonos a los brazos misericordiosos del Señor, porque no hay justo. Tú y yo, sin Dios, estamos perdidos. Solo cuando nos vemos arruinados estamos preparados para recibir la buena noticia que veremos el día de mañana en el versículo 21. Así que no te desanimes, porque el Señor no nos deja con este sentimiento de que soy injusto. ¿Y ahora qué? Él nos da una solución, la cual veremos el día de mañana. Así que no te pierdas el devocional del día de mañana. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor.